Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano y amigo Luis Caes de la iglesia Tercera Puerta del Cielo. Y esta noche vamos a dar la lección número 12 del expositor. La lección para esta noche es la serpiente de bronce, Cristo, el dador de la vida. Aleluya. Y va a ser una clase muy interesante. Vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Señor que nos ilumine en su palabra para poder darle esta clase como es la voluntad del Señor. Amén. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque una vez más me has permitido, Padre Santo, exponer tu palabra, poder estudiarla, poder atesorarla, Señor, en mi corazón. Te ruego, Padre Santo, Señor, que tú bendigas a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los maestros de la iglesia Tercera Puerta del Cielo, Señor, y cada uno de los maestros, Padre Santo, que enseñan tu palabra, Señor, a nivel mundial, Padre Santo. Te rogamos, mi Dios, que nos ilumines, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, que podamos atesorarla en nuestros corazones y poderla vivir cada día a día, Padre Santo. Que tú nos guíes, Padre Santo, y que así podamos llegar, Señor, ante tu presencia, Señor, un día, Padre Santo, y regocijarnos delante de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos un saludo a nuestros pastores, nuestro pastor Arnaldo Colón, su esposa Gloria María Agosto Hernández. Esta noche vamos a estudiar la lección número 12 y la base bíblica para esta noche se encuentra en el libro de Números del Viejo Testamento. Sería el tercer libro del Pentateuco, si no me equivoco. Y vamos a estar estudiando el capítulo 21 del 4 al 9 y vamos a estar estudiando también el libro de Juan en el Nuevo Testamento. El libro de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento de los evangelios. Juan 3 del 14 al 17. Aleluya. Y para esta noche tenemos tres objetivos. El número 1, evaluar la historia de la serpiente de bronce como muestra de la vida que Cristo nos da. El número 2, interiorizar la actitud que demanda el haber sido vivificados por la gracia de Cristo. Aleluya, gracias Señor, porque tu gracia nos arropó a nosotros, Padre Santo. Número 3, aplicar a la conducta cristiana los principios bíblicos de la nueva vida en Cristo. Aleluya. Pensamiento central para esta noche. La serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y claro que tenemos una necesidad de Cristo, ya que la Biblia nos enseña que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Más a través de Cristo, en esa gracia de Él poder venir a la tierra hecho hombre y sacrificarse como el cordero en la cruz del Calvario, allí en el Calvario, pues nosotros por gracia hemos recibido esta salvación. Aleluya. Y todo es por gracia del Señor. No porque nosotros no lo merecemos, sino porque Él le tuvo la misericordia de mirar a nosotros y podernos sacar de ese lodo cenagoso en que estábamos, y hoy somos salvos gracias a Dios. Aleluya. El texto áureo para esta noche es: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Ese versículo lo vamos a estar discutiendo en la clase y lo vamos a discutir luego. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos un bosquejo para esta noche que tiene tres temas.
Dios envió juicio de muerte al pueblo por su pecado. Número 21, 4 al 6. 2. La gracia divina proveyó una solución de vida al pueblo pecador. Cristo fue a la cruz para dar vida a todo el que cree en Él. Eso está en Juan 3, 14 al 17. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. La enseñanza para esta noche, aunque nuestra fe no sea gigante, es importante que dicha fe sea colocada solamente en el autor de nuestra salvación, esto es Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que si nuestra fe, dicho por el Señor Jesucristo, fuese como un granito de mostaza, nosotros podemos decirle a las montañas se moverán y esas montañas se moverán. Es decir, que no importa tan pequeña que sea la fe que nosotros tengamos, después que esa fe sea mirando a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor va a hacer esa fe grande en nosotros, pero que nos mantengamos fieles a Cristo. Amén. Vamos a leer, Elba, por favor, me puedes leer el versículo número 21, 4 y 5. Si eres tan amable. Amén. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aleluya. Aquí vamos a buscar el trasfondo de todo esto anteriormente. El pueblo de Israel, sabemos, ¿verdad?, que venía de Egipto, de una esclavitud. Y el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, el Señor lo libertó del pueblo de Egipto, que estaban en esclavitud. Antes de esta lección, lo que estaba pasando era que en el camino ya ellos habían tenido muchas dificultades y habían renegado del Señor y acusado a Moisés de que los había sacado del pueblo de Egipto para morir en el desierto. Y ya el Señor había enviado juicio anteriormente cuando Coré se rebeló contra Moisés, y el Señor envió juicio. Pues esta vez no fue la excepción. Bajando ellos ahí en este momento que estamos hablando ahora, ya había muerto María, la hermana de Moisés, como también había muerto Aarón. Ya Aarón había muerto en el Negev, en esa área del Negev, que está cerca de Egipto, de Israel y de Edom, por ahí, en esa área. Y ahí había muerto Aarón, y el pueblo tuvo sed, tuvo hambre, tuvo todo eso. Cuando estaban llegando a Canaán, fueron atacados por los habitantes de Canaán, y hubo habían peleado contra Israel, y como Israel no era un pueblo de pelea, habían tenido prisioneros a una cantidad de los de Israel. En ese momento ellos rogaron al Señor, y el Señor los libertó del pueblo de Canaán, de los de Canaán. Los combatieron, le ganaron la pelea y siguieron su camino. Pero llegando ya a Edom, trataron de pasar por Edom, pidieron permiso para pasar por ahí, y el pueblo de Edom le prohibió el paso. Y en vez de dejarlos pasar, ellos le dijeron que le iban a pagar por el agua, que iban a pasar por
sin detenerse, le solicitaron muchas cosas para que los pudieran dejar pasar. Y el pueblo de Edom se negó. Siendo así que se negó, le envió un ejército grande para que los atacaran, y ellos entonces se desviaron del camino. Ahí cuando ellos se desviaron del camino, entramos en estos versículos. Y miren cómo dice aquí, después de eso que pasó, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Entonces, tengo un mapita por aquí que les quiero enseñar. El monte de Or estaba en esta área más o menos. Y Edom estaba aquí. Cuando Edom se opuso a ellos, si se fijan en este mapa, ellos venían en esta ruta durante todos esos años, subieron por aquí, subieron hacia acá, y luego aquí se encontraron con Edom y tuvieron que bajar nuevamente hacia el Mar Rojo. Y ahí en esa área de Edom hacia el Mar Rojo fue que ocurrió los eventos que vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Entonces, bajando ellos de Edom hacia el Mar Rojo, fue que comenzaron a acontecer estos eventos que vamos a discutir esta noche. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. Estaban mirando hacia atrás para rodear la tierra de Edom. Es decir, que ya que ellos estaban llegando a la tierra prometida, que si ven un mapa de esa área, ya van a ver que en ese momento ya ellos estaban en la tierra de Canaán. Ya ellos estaban en Israel, como quien dice, en la tierra prometida. Tenían que pasar un pequeño desierto que les faltaba parte del desierto para entonces poder llegar a la tierra prometida. Pero entonces al Edom oponerse, tuvieron que virar nuevamente hacia el Mar Rojo. Y ahí entonces el pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó y dice aquí, y se desanimó el pueblo por el camino. Tenemos que tener cuidado con el desánimo. El enemigo usa el desánimo para quitarnos la fuerza y el ánimo de trabajar para el Señor. Nosotros tenemos que confiar en que no importa las situaciones que se nos enfrenten a nosotros, tenemos que saber que los problemas son pequeños al lado del grande Dios que tenemos. Es decir, hay un refrán por ahí que dice, no digas el problema grande que tienes, sino dice que el Dios grande que tienes al problema. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande que cualquier situación, cualquier problema. Entonces, ese pueblo, después de haber visto todas esas maravillas que había hecho el Señor, que abrió el Mar Rojo, que le sacó agua en 2 ocasiones de la peña, que le convirtió las aguas amargas en aguas dulces, que le dio el maná, que le dio las codornices, tantas maravillas que hizo el Señor a este pueblo, y aún así el pueblo seguía reclamándole al Señor de que lo sacó del pueblo de Egipto para que murieran en el desierto. Amén. Y nosotros acá, volviendo a nosotros acá, pues nosotros tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es un experto desanimándonos a nosotros y haciéndonos creer que el Señor nos ha olvidado, que el Señor no nos va a ayudar con esta situación, cuando el enemigo es un experto en eso. Así hizo con Eva, ¿cómo se llama eso? La engañó, le dijo que Dios, le hizo ver que Dios era un mentiroso. Y muchas veces el enemigo trata de hacer eso con nosotros, y si nosotros no estamos firmes en la palabra del Señor, el enemigo nos puede engañar. Por eso es que es bueno que uno se mantenga en la oración y en la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Aquí vemos
Mira cómo dice ese pueblo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Sabes? Ahí el pueblo le está haciendo ver que Dios los está engañando, que Dios le hizo una trampa. Porque cuando ellos estaban en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ellos clamaron al Señor. Ellos clamaron al Señor para que los sacara de la esclavitud que vivían en el pueblo de Egipto. El Señor llama a Moisés y le dice: he oído el clamor de mi pueblo y quiero que vaya para que saques al pueblo de Egipto, a mi pueblo de Egipto. Y eso fue lo que hizo el Señor. Oyó su clamor y Él lo sacó. El Señor no lo sacó para morir en el desierto. El Señor lo sacó para que tuvieran una tierra que fluye leche y miel. Pero como ellos no le creyeron al Señor desde el principio, pues por eso fue que se enfrentaron con todas esas vueltas que vimos aquí en el mapita, que tuvieron que dar ellos durante 40 años para poder llegar a la tierra prometida. No fue por causa de Dios, fue por causa de su incredulidad. Y la incredulidad es uno de los pecados más graves, pecado de muerte, dice aquí en el estudio. El pecado de la incredulidad es pecado de muerte. Porque dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues tenemos que creer. Y este pueblo no creía. Amén. Y miren cómo sigue después este versículo. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira, aquí hay dos factores. Primero, claro, ellos dicen que no había pan ni había agua. Pero durante todos estos años que estuvieron en ese desierto, el Señor les suplió pan y les suplió agua. Pues estaban haciendo ver que el Señor era un mentiroso. Es como si yo le doy a usted $10,000 y después usted va al otro día y dice que tiene hambre porque yo no le he dado dinero. Pero si le acabo de dar $10,000, pues tiene que tener dinero para comer. ¿Ves? No quiere comer porque no quiere gastar el dinero, pero dinero tiene. Entonces, está haciendo ver a Dios como un mentiroso. Porque el Señor le había dado pan, le había dado codorniz y le había dado agua. Entonces después miren el pecado más grande es. Miren cómo dice aquí. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos se están refiriendo ahí al cuerpo de Cristo, al maná. El tipo de Cristo que es el pan de vida. Que el maná hace una referencia a que es un tipo de Cristo, el pan de vida. ¿Ves? Y ese pan que le envió el Señor era mejor que el de Egipto. Y ellos están deseando el pan de Egipto en vez del maná que en la semana anteriores el hermano Samuel dio una clase que estaba hablando del maná y dio unas especificaciones del maná que yo quisiera haber probado ese maná. Porque según él hablaba, ese pan debía haber sido bien rico, exquisito, dulce. Dice que eran como unas hojuelas que caían del cielo y que no, era duro. Y ellos lo machacaban y se hacía un pancito bien suave, bien bueno. Y ellos lo horneaban. ¿Ven? Y entonces, imagínense que ese pan caía del cielo y caía ahí en el desierto y ellos lo recogían. Y al otro día después que ellos se derretía, dice la palabra. Pero un pan exquisito, algo bueno, porque el Señor todo lo que nos da bueno. Y todos los Aleluya. días fresco. Y todos los días era fresco, era como ir a la panadería, usted todos los días por la mañana. ¿Ah? Sí, todos los días por la mañana se levantaban así, según iba cayendo el rocío, y el pan estaba cayendo. Y eso se recogía ahí fresquecito. Acabadito. Y entonces ellos menospreciaron el pan que le dio el Señor. El pan que. Entonces, ¿qué es lo que dice en el Nuevo Testamento? Cuando aquellos fariseos le dijeron al Señor: pero Moisés nos dio a nosotros el maná, ¿y qué nos das tú? Y él les dijo: yo soy el pan de vida.
porque yo sí bajado del cielo. Aquel pan que ellos comieron, que era el maná, ¿verdad? Pues perecían, morían. Pero el que come el pan de vida, que es Cristo, el que come ese pan de vida, va a tener una vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos. El ballet del versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amén. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y esta gente habían pecado contra Dios, haciendo ver que Dios era un mentiroso. Habían dudado de Dios. Cuando no hay fe en el Señor, cuando hay duda del Señor, el Señor lo coge como una ofensa mortal. Y dice ahí que el Señor le envió un castigo. Le envió un castigo, y ese no fue el primer castigo que le envió, porque es que ese pueblo era rebelde, de dura cerviz, dice la palabra. Ya cuando Coré había habido una mortandad de que murieron muchas personas también, al igual que cuando las tablas que hicieron el becerro y demás, el Señor también se airó y también hubo muerte ahí. Pero aquí el Señor actuó con enojo. Actuó con enojo porque el pueblo, después de tantos milagros y tantas maravillas que había hecho el Señor, ellos ahí entonces comenzaron a murmurar. Y la murmuración es algo bien grave. No podemos estar murmurando de Dios ni de los siervos de Dios. Porque ¿qué ganaba Moisés con mover a ese pueblo? Agradar a Dios solamente. Pero ellos no, Moisés era un siervo del Señor, pero un siervo fiel. Y ellos, cuando hablaban mal de Moisés, estaban hablando mal de Dios. Yo siempre veo esto de este modo. Aquel pueblo hablaba mal de Moisés y hablaba directamente mal de Dios. Porque cuando el Señor envió a Moisés, lo que le dijo fue: tu hermano Aarón te será como va a hablar por ti, y él será como profeta para el pueblo, mas tú serás para el pueblo como Dios. O sea, que Dios, Moisés estaba ocupando el lugar de Dios ahí para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, el pueblo, cuando hablaba mal de Moisés, estaba hablando mal de Dios. Y por eso es que la palabra dice aquí, y murmuraron de Dios y de Moisés. Inclusive, querían atacar a Moisés. Querían afrentarla a Moisés. Aleluya. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Le envió el castigo. Un castigo que ellos se merecían. Que el Señor no quiere que nosotros perezcamos. Porque dice la palabra que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Pero el Dios es amor. Mucha gente y muchos falsos profetas, dice la lección, le llevan un mensaje liviano al pueblo para convencerlo y tenerlos sentados en una silla, y que todo está bien y que no van a pasar dificultades, que todo va a ser peaches and cream, como dicen los americanos, que todo va a estar bien chévere, que tú ven al Señor y se te van todos los problemas. Por ahí hay uno que dice que si pare de sufrir, mire, no. El Señor no nos promete a nosotros que aquí no vamos a tener aflicción. Dice que es necesario que con aflicciones ganemos el reino del cielo, con aflicciones. Pero como el pueblo falló, también nosotros, si fallamos al Señor, vamos a tener unas consecuencias. Y aquí el pueblo tuvo unas consecuencias que dice que murió gran parte del pueblo con esas serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Es decir, que murió mucha gente. Y les digo otra vez que la paga del pecado es muerte. Aleluya. Y leemos el 7, Elba, por favor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amén. Mire, aquí es lo bonito de todo esto. Miren cómo ese pueblo, después que murmuraron, después que el Señor los castigó, hubo un reconocimiento. Ellos reconocieron que habían pecado contra Dios. Vemos también que cuando hay arrepentimiento, el Señor extiende su mano de misericordia. Un ejemplo de esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo, después que salió de su casa, que recibió su herencia, que la malgastó, dice que la malgastó con mujeres y todo, y desperdició la herencia que el papá le dio. Cuando se vio en la situación, reconoció que había fallado, que había pecado contra el Padre y dice, para decirlo como dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reflexionó allí y dijo, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre, cuando él llegó, no esperó que él le dijera todas esas palabras. Él lo perdonó. Y así mismo es Dios con nosotros. Cuando nosotros vamos arrepentidos, el Señor lee nuestro corazón. Él nos conoce y Él tiene misericordia. Y miren cómo dice aquí. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. David, cuando pecó, fue donde Natán, el profeta Natán, que Natán lo confrontó y aceptó que había pecado. Hubo arrepentimiento. El mismo, dice la lección, el mismo Acán, que fue el que cogió el anatema. Cuando Josué lo confrontó, que el Señor le reveló que había anatema en el pueblo, el Can también dijo, he pecado contra Dios. Yo cogí el anatema, confesó. Aunque Can no tuvo la misma suerte que David, pero hubo un arrepentimiento. El hijo pródigo se arrepintió y el padre lo recibió y hasta fiesta le hizo. Aleluya. Y así nosotros, cuando estábamos en delitos y pecados, nosotros nos arrepentimos, llegamos donde nuestro Señor Jesucristo, aceptamos al Señor como nuestro Jesucristo, pero una cosa bien importante es que nosotros aceptemos nuestros pecados, que nosotros aceptemos que somos pecadores. Un alcohólico, y yo he dicho esto varias veces, un alcohólico cuando va a Alcohólicos Anónimos, hasta que él no reconoce que es alcohólico, Alcohólicos Anónimos no lo puede ayudar. Si no lo reconoce, no puede ayudar. Entonces nosotros, si no reconocemos que somos pecadores, pues no estamos confesando nuestros pecados. Estamos diciendo que nos lo merecemos nosotros, que nosotros tenemos que ser salvos porque nos lo merecemos. Cuando la Biblia me enseña a mí que cuando todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y por eso estamos haciendo valer el sacrificio de Cristo. Si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Porque nosotros todos somos pecadores. Amén. Vive Jesús. Y ahí aceptaron que habían pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ahí le pidieron a Moisés que interviniera delante del Señor. ¿Por qué ellos no fueron y se arrepintieron ellos delante del Señor? Bueno, hay varias cosas. Una de ellas bien importante es que le estudiamos en una clase anterior aquí, y es que cuando el pueblo, en el tiempo de los 10 mandamientos, de las tablas que ellos hicieron el becerro, que el Señor se airó con el pueblo y le habló en estruendo desde la montaña y demás, el pueblo se asustó tanto que no quería que Jehová volviera a hablarle al pueblo directamente porque tenían temor. Hicieron un acuerdo de que solamente el Señor le hablara a Moisés y Moisés le hablara al pueblo.
Y como ellos pidieron eso, de así en adelante, el Señor le dijo que le iba a enviar profeta todo el tiempo. Que estudiamos otra lección, que el gran profeta que envió el Señor fue nuestro Señor Jesucristo, que era el profeta de los profetas. Pero Moisés, que era tipo de Cristo en cuestión del Hijo fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito tu nombre. Y entonces ahí Moisés intervino por el pueblo delante de Dios. Y dice, y Moisés oró por el pueblo. Aleluya. Moisés hizo lo que el Señor le envió a hacer. Fue obediente a intervenir. Nosotros, los que conocemos al Señor, tenemos un compromiso de hablarle a las demás personas e interceder por las demás personas. Cuando vemos una persona que tiene una necesidad y nosotros no podemos ayudarle, entonces tenemos que nosotros clamarle al Señor para que interceder por esas personas. Si hay una enfermedad, si hay una necesidad económica, lo que nosotros no podamos suplir, entonces rogarle al Padre para que el Padre entonces envíe su bendición y pueda cubrir esa necesidad. Y tenemos esa responsabilidad. Así Moisés cumplió su responsabilidad de interceder por el pueblo. El 8, Elba, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Gloria a Dios. El Señor le habló a Moisés, o escuchó el clamor de Moisés. Cuando Moisés era un hombre fiel a Dios y amaba a Dios y le servía al Señor. Y el Señor lo escuchaba. Y mira cómo aquí Jehová le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. El Señor, igual que nos da las situaciones, también nos da la salida. Ya el Señor tenía una salida para el pecado. Cuando Eva pecó y Adán, porque mucha gente dice que Eva pecó, pero yo, ¿verdad? Eso soy yo entiendo que el que mayor pecó ahí fue Adán, porque las instrucciones se le dieron directamente a Adán. Y se supone que cuando Eva fuera allá y le dice: comí del árbol, él intercediera por Eva y fuera al Padre y le dije: la mujer que me diste ha pecado y ha comido del árbol. Para entonces el Señor hubiera buscado otra solución. Pero como él también comió, pues entonces yo entiendo que quien le falló a Dios más sería Adán. Amén. Pero aquí vemos que el Señor ya tenía una solución, porque cuando Eva, ¿verdad? Para no salirme del pensamiento de Eva, ya el Señor también tenía una solución, porque en Génesis 3:15 nos enseña que ya desde antes de la creación, ahí ya nos deja saber que Cristo iba a venir a redimirnos a nosotros de nuestros pecados, de ese pecado que Adán y Eva cometieron allí, que por medio de ellos, dice la palabra, que por medio de un hombre, el hombre perdió su salvación. También por medio de un hombre la obtenemos nuevamente, la gracia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Y ya antes de la creación, ya Dios tenía un plan. Y aquí vemos también que ya Dios tenía un plan de salvación para el pueblo de Israel, para combatir el pecado, para que ellos se arrepintieran. Cuando ellos se arrepintieran, había una solución para ese castigo que ellos tenían. Entonces, Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Una asta, pues, una asta es cuando ponen una bandera, pues es un tubo largo que va a subir alto, y lo pone ahí. ¿Para qué era que lo iba a poner en un asta? Porque en esa asta se iba a levantar, ¿verdad? Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Fíjate, yo veo eso, ¿verdad? Del asta.
y de la serpiente, de que cuando ellos miraban a esa serpiente, ellos habían pedido perdón, pero cuando ellos miraban a esa serpiente, ellos estaban mirando, recordándole a ellos que habían pecado y que por ese pecado le pasó esto. Y tú mira ahí, te vas a arrepentir nuevamente de que tú pecaste, de que te ofendiste a Dios. ¿Ves? Y tiene que haber un arrepentimiento. Cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, nosotros miramos hacia la cruz del Calvario y nos arrepentimos y nos recordamos que somos pecadores. Cuando yo me recuerdo que soy pecador, entonces miro a Cristo, le pido perdón, me arrepiento de mi pecado y soy salvo. Y soy sano de mi enfermedad mortal, que es el pecado. El pecado es una enfermedad mortal. Todo aquel que peca tiene una muerte segura, pero aquel que se arrepiente de sus pecados tiene sanidad a través de Cristo. El pueblo de Israel tenía sanidad al ser obediente de mirar aquella acta que había levantado la culebra, y tenían salvación a través de mirar ahí. ¿Ves? Porque ese fue el mandato que le dieron. Mira ahí y acuérdate de esto, de lo que hiciste. Pues así mismo nosotros miramos a Cristo, nos acordamos de que somos pecadores y Cristo nos salva. Amén. Y cualquiera que mirara a ella vivirá, y cualquiera que mire a Cristo va a ser salvo. Gloria a Dios. Y el 9, Elba, por favor. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Entonces, dice aquí en el expositor, ¿verdad?, que Moisés hizo la serpiente. El Señor no le dijo que la hiciera de bronce, pero dice el expositor que la hizo de bronce porque el bronce es tipo del sufrimiento que Cristo iba a pasar en la cruz del Calvario, y que por eso fue que la hizo de bronce. Ahora bien, esa serpiente de bronce tenía un propósito, y era el propósito de que la gente lo mirara cuando eran picados por una serpiente, ¿verdad? Para ser sanos en ese caminar que el Señor, que ellos iban por esa área donde se habían enviado esas serpientes ardientes. Cuando alguna serpiente lo picaba, miraba esa asta que él la levantó bien alta para que de cualquier parte del desierto donde ellos estaban, porque el pueblo de Israel eran casi 3 millones de personas que iban caminando. Era grande, era un pueblo grande. El asta tiene que haberlo levantado bien alta para que de donde quiera que mirara uno que lo picara, pudiera mirar hacia esa salvación que el Señor le puso ahí, que era el asta con la serpiente de ardiente en bronce, y pudiera ser salvo, sano. Entonces, el bronce, pues dice el expositor que él lo hizo de bronce porque deja saber los sufrimientos que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Bendito tu nombre, santo. Ahora bien, esa serpiente, el rey Ezequías, ¿verdad? Fue el rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando llegó al reino de Judá, destruyó esa serpiente, porque esa serpiente ya no tenía el mismo propósito, sino que el mismo pueblo idólatra guardaron esa serpiente y la estaban adorando y le estaban quemando incienso. Y eso es abominación a Dios, porque el propósito que tenía esa serpiente pasó. Ahí es donde vemos la diferencia entre esa serpiente que en un momento dado tuvo una vida útil a Cristo. Que Cristo, no importa los años que pase, no importa el tiempo que pase, no importa lo que pase, siempre Cristo va a tener el mismo efecto. Cuando miramos a Cristo, en cualquier momento de nuestra vida hay salvación. Aleluya, gloria a Dios. Pero esa serpiente fue destruida en un momento dado porque ya había pasado. Ahora bien, vamos a leer ahora, Elba,
para terminar la lección, Juan 3:14 al 17, para entonces desmenuzarlo más o menos ahora. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Mira, ahí mismo, esas palabras en Juan 3:14 son palabras del mismo Señor Jesucristo. Le está dejando saber a aquellos fariseos que de la misma forma que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ok, ya Cristo había determinado y sabía que Él también iba a tener una muerte de cruz. No fue que aquella gente lo mataron porque lo quisieron matar y lo pusieron en una cruz. Es porque ya ese era el sacrificio que el Señor estaba escrito y las profecías que estaban escritas. Y era necesario que Cristo fuera levantado como aquella serpiente. Y por eso es la tipología de la serpiente y Cristo, porque los dos fueron levantados. La serpiente fue levantada en una asta para que las personas miraran a la serpiente y fueran sanos, pero Cristo fue levantado en aquella cruz, en el Calvario, para que cuando nosotros miráramos fuéramos salvos. Una salvación eterna, una vida eterna. Entonces, mira cómo dice el 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Sabes? Tenemos que creer en Cristo. Si no creemos, que fue lo que pasó a este pueblo que no creía en el Señor, ¿ven? Ellos no creían en el Señor y siempre estaban acusando a Dios de que los había engañado y demás. Pues no estaban creyendo. Pero aquí nosotros tenemos que creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Y aparte de que resucitó, que va a volver a buscarnos a nosotros en un arrebatamiento para llevarnos juntamente con Él. Y dice la palabra que Él nos hizo una promesa muy hermosa, que Él se iba para preparar morada para que donde Él esté, yo también esté. Y Él quiere que tú también estés en esa morada. Entonces, para buscar esas moradas, tenemos que creer en Él. Tenemos que hacer como dice en Romanos 10:8, que dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesarlo como nuestro Salvador, creer en Él. Y cuando creemos en Él, hacemos su voluntad. Leemos la palabra, conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Libres del pecado que Satanás se ha encargado de estar engañando a toda la humanidad por todo el tiempo que estuvo después que lo botaron del cielo. Pues entonces se dedicó a odiar a la creación de Dios. Y nosotros somos esa creación que Él se esforzó para hacernos a su imagen y semejanza. Pero si nosotros a través de Cristo miramos a la cruz del Calvario, vamos a ser salvos. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Ese amor tan grande que el Señor nos tiene. Y yo siempre me pregunto esto: ¿qué padre sacrifica un hijo para salvar a un desconocido? Y yo digo un desconocido no por parte de Dios, porque Dios nos conoce a nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón. Dice la palabra que desde el vientre de mi madre, mi embrión vieron sus ojos. ¿Ven? Pero yo no sé que lo conocía a Él. Él me conocía a mí, pero yo no lo conocía. ¿Ven? Mas sin embargo,
Él en su inmenso amor y misericordia, antes de yo haber nacido, ya Él me estaba perdonando, ya Él tenía un plan para yo ser salvo. Él me amaba. Él me amaba mucho más antes de lo que yo lo amaba a Él. Yo lo amé a Él porque Él me amó primero. Y aquí mira cómo dice, de tal manera, esa manera que es inexplicable, una manera que no se puede explicar. Solamente Dios lo comprende. Porque humanamente es incomprensible. Mas sin embargo, Él se dio su único hijo, el unigénito hijo de Dios, el único que tenía. Él lo dio para que tú y yo seamos salvos. Aleluya. Y después dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Mira, cuando aquella gente iban a apedrear a la mujer adúltera, que le llevaron la mujer y el Señor estaba escribiendo en el piso, el Señor les dijo una pregunta: el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y ellos, acusados por su conciencia, comenzaron a tirar las piedras desde los más pequeños hasta los mayores, y se fueron todos. Cuando se fueron todos, el Señor les dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te acusó, o que te acusaban, ninguno te condenó. Y ella le dijo: no, Señor, ninguno lo condenó. Ahora bien, el Señor le dice una palabra bien bonita y le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y después le da un consejo: vete y no peques más. Es decir, le dio el beneficio de ser salvo. La misericordia del Señor estuvo ahí. La salvó de aquella gente que la querían apedrear. El Señor nos salva de nuestro enemigo Satanás. Y después, el único que la podía condenar, que era Cristo, porque dice: si alguno está libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Él no tenía pecado, Él pudo haberle tirado la piedra, mas sin embargo, Él en su inmenso amor por nosotros, la perdonó. Y después también la aconsejó de que se fuera y no pecara más. ¿Para qué? Para que sea salva. Y así Él nos aconseja a nosotros que no pequemos más para que seamos salvos. Que busquemos la manera de cómo trabajar en nuestras vidas con estas instrucciones que nos dejó el Señor por su misericordia, para que nosotros nos podamos guiar en la verdad, que la verdad nos haga libres y podamos ser salvos y un día encontrarnos con Él. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia dándote gracias, mi Dios, porque nos has permitido una vez más, Señor, estudiar tu palabra. Te ruego, Padre Santo, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a mantenernos fiel a ti, Padre Santo. Y que mires a aquellas personas que no te conocen, Padre Santo. Que tú, Padre Santo, pongas el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y que nos des la palabra necesaria, Padre Santo, y el momento oportuno, Padre Santo, para poder hablar tu palabra. Y hayan arrepentimientos, Padre Santo, para que las vidas se salven, Padre Santo. Que puedan también ellos mirar, Padre Santo, a la cruz del Calvario, a cuando esa cruz se levantó allí, que puedan mirar, Padre Santo, como yo pude mirar en un momento dado, por tu gracia, mi Dios, y que podamos, Señor, ayudar a las personas para que más y más personas sean salvas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.